sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él es sobre todo, Él es el jefe, el creador, el dueño. Hay muchos nombres que le podemos dar y a lo mejor en el transcurso de estos 2 días de estudios vamos a aprender mucho de nuestro Dios. Déjenme decirles que no hay Dios como Él. Cantamos un corito que dice, no hay Dios como tú. Y lo sabemos, porque lo que sabemos de Dios, lo único que sabemos de Dios, viene en la palabra de Dios. Y vamos a hablar de la palabra de Dios, pero yo voy a hablar un poco, tal vez siendo el necio que soy, los que me conocen ya saben de esto, pero voy a aprovechar la oportunidad de hablar de cosas que tal vez ninguno de ustedes saben. Y quiero que vean en la plática que yo tengo con ustedes en los próximos 30 minutos más o menos. Quiero que ustedes vean la mano de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios utilizando la palabra de Dios en muchas maneras. Y quiero robar un versículo de la boca de Jesús. A veces cuando leemos en Juan capítulo 3, siempre leemos el Juan 3:16 o 36, pero quiero llamar su atención a un versículo en Juan capítulo 3, de la boca de Jesús, versículo 11. Juan capítulo 3, versículo 11, Jesús decía algo muy misterioso. Él dice esto: de cierto te digo. Él estaba hablando con Nicodemo, ustedes saben, pero él dice que lo que sabemos hablamos. Fíjese. Y lo que hemos visto testificamos. Me cautiva esta declaración. Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Vale la pena recordar un poco de lo que Dios ha hecho. Yo decía a unos hermanos la semana antepasada en Argentina, hablando del llamado de Dios. Yo les decía que yo no quería ser misionero, no quería ser pastor, no quería nada del pastorado, no quería nada. Mi padre había sido pastor y yo había visto todas las movidas que algunos de los diáconos le hicieron a él. Yo no quería nada de eso. Hasta que el Señor me cambió mi deseo. Y cuando Él me llamó, es lo único que quería. No quería nada del ministerio, pero después de los 21 años, cuando me llamó al ministerio, cambié todos mis planes, mis visiones, y quise obedecer al Señor. En aquel tiempo no había otro camino de servir al Señor fuera del pastorado. Me pusieron de pastor a una iglesia cuando tenía apenas 21 años. El pastor que me envió a predicar me dijo: quiero que tú vayas allí al campo, una iglesia pequeña en el campo. Quiero que tú prediques allí. Yo le dije: pues, pastor, yo no sé predicar. Él me dijo a mí: pues tú y yo lo sabemos, pero ellos no lo saben. Vete a hablarles de Jesús, nada más de Jesús. Y vas a ver que Jesús va a hacer algo. Bueno, estuve allí 3 años y el Señor creció la iglesia. Tuvimos que construir un templo nuevo y, bueno, ahí empezó el ministerio.
Y la Biblia dice, si alguna anhela obispado, el anhelo de mi corazón se cambió. Y por 9 años pastoreé 3 iglesias, 3 años cada uno, en el estado de Texas. Hasta que escuché un sermón de misiones y un pastor me invitó a venir a México en un viaje, supuesto viaje misionero. Bueno, yo vine. En aquel tiempo, hermanos, quiero decirles que había nada más 4 iglesias que se compartieron la obra. La iglesia del Mesías en el DF, bueno, en aquel tiempo el DF, en la Ciudad de México, con el pastor Fernando Fabián Vega. La iglesia en Monterrey, el pastor Pablo Valero era el pastor. La iglesia en San Luis Potosí, Pedro Trujeque era el pastor en aquel tiempo. El misionero Gene McCann acaba de terminar de plantar esta iglesia. Y la iglesia en Veracruz, Berea, el hermano Alfonso Quiroz. Nada más. No había asociación, no había tiempo en realidad de gran movimiento como este. A lo mejor estás pensando, pues hermano, ¿por qué nos está hablando de eso? Estoy nada más recordando un poco lo que Jesús dijo, lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos. Yo les quiero hablar algo de esto. El Señor me llamó a mí a venir a México. Yo visité esas 4 iglesias y hablé con jóvenes. Algunos de ustedes tal vez estuvieron entre la juventud con quien hablé. Yo les prediqué o pregunté en aquel tiempo, ¿y cuáles son los planes que Dios tiene para ustedes aquí en la iglesia? ¿No tuvieron planes? ¿No había proyectos misioneros? ¿No había, no sé, estaban regocijándose nada más en sus uniones varoniles y uniones juveniles, nada más? Pero de plantar otras iglesias no había mucha visión. El Señor me tocó a mí. El Señor me habló a mi corazón, me dijo, tú, güero, tú puedes ir allí y tú puedes compartir la visión que te estoy dando. Bueno, vine. Otra vez no había asociación en aquel tiempo. Yo conocí a los hermanos en Chiapas, los pioneros misioneros. Fidel Castro, no el de Cuba. Fidel Castro y el hermano Fernando López. Eran misioneros, ellos están plantando iglesias y quisieron unirse en las iglesias de allí. Ellos también, hermano Fidel había estado en Axuchiapan y quería traer estas iglesias a las iglesias que he mencionado para formar una asociación, para unirse a trabajar juntos. Bueno, iniciamos la asociación. Yo llegué a Huejutla Hidalgo en el año 1975. Pero antes de esto había venido a San Luis Potosí, a la capital, a vivir con John y Shirley Ladd. John estaba en la Facultad de Medicina, estaba estudiando medicina allí, no era doctor todavía, pero él sabía algo, asistía a la iglesia en San Luis, me invitó a venir a vivir con ellos, mientras que buscamos una casa. Llegamos a San Luis Potosí, allí nació Eric. Es tunero. Estuvimos allí 2 años trabajando con la iglesia, buscando dónde, hasta que el Señor me trajo. Y es una historia muy larga, muy detallada, a Huejutla. Llegando a Huejutla,
No había iglesia, había algunas iglesias de la Unión Presbiteriana que estaban en el monte. Algunos de ellos se cambiaron hasta nuestra asociación con el hermano McCann, que estuvo ahí. Pero en Huejutla no había iglesia. Iniciamos la iglesia bautista en nuestra casita, en la calle Toribio Reyes, ahí en Huejutla. Pero antes de esto, mientras que estuvimos en San Luis Potosí, el Señor me había puesto en el corazón el deseo de entrenar obreros. Porque había hablado con los jóvenes en las 4 iglesias, no había obreros, no había pensamiento, no había juventud que estaba trabajando. Y el Señor me tocó de hacer, bueno, envié, tal vez algunos de ustedes se acuerdan, pero envié cartas a todas las iglesias que he mencionado, invitando a jóvenes de sus iglesias a venir a San Luis Potosí, estudiar la Biblia con un servidor. Yo apenas hablaba un poco de español. Vinieron 5 hombres, algunos están aquí el día de hoy. Algunos de ustedes saben de Everardo Osuna, Saúl Velázquez, Antonio Santos, Alberto Arias, Neftalí Rubio. Estos 5 hombres vinieron, arriesgaron sus vidas para venir a vivir conmigo y estudiar la Biblia, un poco de lo que el Señor me había dado a mí. Bueno, nos aguantamos completo 1 año y 3 de ellos no regresaron. 2 de ellos siguieron conmigo hasta terminar el programa que había puesto. Hermano Osuna, hermano Santos, terminaron. En ese tiempo llegamos a Huejutla y yo empecé a buscar dónde establecer el instituto. No había presupuesto, no había dinero, no había nada. Había una visión bien clara, bien buena. Conocí unos traductores de la Biblia allí en Huejutla que estaban traduciendo el Nuevo Testamento a náhuatl. Y me dijeron, ¿sabe qué? Hay unos hermanos allí en San Luis, allí en Jolol, que están traduciendo el Nuevo Testamento en huasteco. Y parece que ellos se van a los Estados Unidos, ya terminaron su trabajo y parece que ellos se van. Tal vez quieren vender su terreno. Me trajeron hasta este lugar. Conocí la familia Larson que vivían en la casa aquí. Habían estado aquí 20 años terminando la traducción del Nuevo Testamento en huasteco. Yo le pregunté, hermano, ¿usted piensa vender su terreno? Pues sí, tal vez sí, hay muchos compradores. La Iglesia Presbiteriana de Ciudad Valles quiere comprarla, quieren hacer un campamento ahí. Hay muchos ganaderos aquí en el lugar que quieren comprarlo también. Es puro naranja, en aquel tiempo puro naranjo, más o menos, produciendo. Pero ¿por qué lo quieres tú? Yo le dije, hermano, el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de establecer un centro de estudios bíblicos para jóvenes mexicanos que quieren ayudar a predicar el Evangelio. Él me dijo, déjame orar. Vente en 8 días y vamos a platicar. Yo vine en 8 días, me dijo, ¿sabe qué? Si lo vas a ocupar con este propósito, te lo vendo. Y yo dije, gloria a Dios, pero no tengo lana, no tengo dinero. Había varios pastores en los Estados Unidos quienes siempre estaban orando por nosotros. Y el pastor de hermana Marta, hermano Galen Henry, yo le hablé a él, le dije, hermano, yo encontré un terreno bien bonito que el hermano
Me dice que me lo va a vender, pero no tengo dinero. Me dijo, ¿cuánto es? Yo le dije, bueno, él quiere 2 pagos. Él quiere un pago en diciembre de este año y el otro pago en enero del próximo año para los impuestos. Pero en este año él quiere $8,000. Y el año próximo también quiere otro $8,000. $16,000 nada más. Regalado todo esto, en realidad, al precio del día de hoy. El hermano pastor y 2 diáconos de la iglesia fueron al banco, hicieron un préstamo por $8,000, me enviaron $8,000, hicimos la compra de ese lugar. Ellos dieron un informe a la iglesia y un hermano se puso de pie y dijo, pastor, ¿quién cree que son ustedes? ¿Ustedes, sin avisar a la iglesia, ustedes fueron y pidieron un préstamo y ustedes hicieron todo? Yo propongo que nuestra iglesia pague los $16,000. Amén, todo el mundo. Esta iglesia nos envió el dinero. Se hizo la compra del rinconcito en el año 1977, antes de nacer la mayoría de ustedes. Fíjense. Se inició el instituto bíblico, en aquel tiempo se llamaba MIBAMEX, Misión Bautista Mexicana, MIBAMEX. Después se cambió a la asociación. Hermano Ricky vino a ayudar, hermano Led vino con la clínica y todo esto. Hermano Johnson, ¿por qué nos está contando todo eso? Porque el Dios soberano tuvo el plan, tuvo el programa, tuvo el dinero, y por él estamos aquí el día de hoy. Para iniciar una iglesia, pues alguien ha dicho que la cosa más difícil que he hecho, pero es la mejor cosa que he hecho en toda mi vida. Yo no sabía empezar una iglesia, no sabía cómo nada. Yo sabía que se tiene que evangelizar, yo sabía que tiene que discipular, yo sabía que tiene que organizar en alguna forma. Se inició la primera iglesia en Huejutla. Por 2 años no tuvimos convertidos. Tuvimos unos escuincles. Párate, Miguel. Hermano Miguel tenía 7 años de edad, era uno de los primeros. Si quieres saber detalles de él, pues háblame a mí. Empezamos con el hermano Saúl también, y sus hermanas y sus hermanos. Empezamos con 14 niños. 8, 10 años. Carolina llegó temprano en aquel tiempo. Fíjese, por como 2 años no tuvimos adultos que aceptaron a Cristo. Yo no sabía qué hacer. Una madrugada estaba estudiando la Biblia y abrí la Biblia y vi una parte de la Biblia que había enseñado, había predicado por muchos años. Pero parece que se iluminó ese viaje, ese versículo ese día. Me hizo un impacto que cambió el resto de mi vida. Yo estaba diciendo, Señor, necesito una estrategia, necesito un plan de trabajo, necesito saber cómo plantar una iglesia que puede plantar otras iglesias, que pueden plantar otras iglesias. Estuvimos en una zona sin iglesias, no había iglesias. El Señor me dio este versículo.
La mayoría de ustedes, si me han oído predicar, han oído este versículo. Esta ha sido mi canción por 60 y más años. Pablo lo dijo a Timoteo, pero estudiando la Biblia yo veo que Moisés lo había dicho a Josué, que Eliseo lo había dicho a Elías había dicho a Eliseo. Jesús lo había dicho a sus discípulos. Pablo lo dijo a Timoteo. Y me dijo a mí, Johnson, hazlo a los tuyos también. Y simplemente dice esto, segundo de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, nada más, nada menos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ellos a otros, y ellos a otros, y otros, y otros. Hasta que todos sepan que yo soy Jehová. Empezamos a hacer esto. No es por nada que la familia Johnson haya hecho, pero es todo lo que Dios ha hecho por medio de su sabiduría. Docenas de iglesias en la Huasteca ahora. Muchas misiones en las iglesias en la Huasteca ahora. Jóvenes siendo entrenados. ¿Y qué palabra tiene Dios para nosotros los que quedamos el día de hoy? Déjame contarles antes de seguir sobre esta cancha. Yo tengo mucha memoria, muchos recuerdos que quisiera olvidar algunos de ese lugar, pero yo traje una camioneta llena de albañiles de Huejutla. Había comprado todo el cemento, toda la grava, tuvimos el agua para hacer la cancha. Vinieron los albañiles, los amigos de Huejutla vinieron, empezaron a hacer la mezcla, empezaron en la esquina ahí, ponieron la cancha. En como 2 horas aquí vienen 2 camiones llenos de policía. Entraron aquí, andaban buscando al señor Johnson. Yo soy. ¿Tiene permiso de hacer esto? No. El sindicato de Ciudad Santos nos dice que este trabajo les pertenece a ellos. ¿De dónde vienen estos albañiles? Me iban a llevar a la cárcel ya. Yo les dije, ¿sabe qué? Se equivocaron, no hubieran venido ellos. Los que hubieran venido son los de Santos. Entonces los de Santos vinieron, hicieron la cancha, terminamos todo esto. Años después, el hermano Ricky hizo todo el techo. Pero Dios tuvo planes desde el principio para el día de hoy. De los que he mencionado, quiero tomar nada más como ejemplo un grupo nada más. Quiero que abran sus Biblias al Antiguo Testamento y quiero hablar un poco de este gran hombre en el Antiguo Testamento que es Elías. Ustedes saben la historia que Elías era un hombre de desafío. Segundo de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 19. Capítulo 18. Iba a hablar de otra cosa, pero yo siento que debo hablar de esto. Versículo 20, capítulo 18, Primero de Reyes.
Ustedes saben del gran desafío. El desafío de Elías contra los 400 profetas de Baal. Y había una propuesta. Versículo 21, Elías hizo la propuesta. Él decía, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aquí está la base de todo nuestro ser. Él decía, si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, ir en pos de él. ¿Podemos decir amén? Queremos servir el Dios real. Y lo que Elías decía, vamos a decidir quién es el mero Dios real. Si es Jehová, vamos a seguirle. Si es Baal, vamos a seguirle. Órale. Hicieron el trato. Él dijo, vamos a hacer 2 altares, vamos a matar 2 bueyes. Ustedes van a poner leña y buey sobre uno, y yo voy a hacer otro aquí, y vamos a pedir a nuestro Dios a quemar la ofrenda. Y el Dios que envía dinero, ese va a ser Dios. ¿Sabe qué, hermanos? El Dios que hace las cosas es el mero Dios. El Dios falso no hace, Él deshace. Ustedes saben la historia, los 400 profetas de Baal oraron y contaron y bailaron y se cortaron con piedras y ve la sangre, que caiga fuego, nada. Hubiera, querido estar allí ese día con mi cámara para ver a Elías. Yo creo que estaba sentado en un poste ahí nada más, estaba ahí. Tal vez con su palillo como yo. Sí. Grítenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo. Si es Dios, Él va a responder. Órale, echen ganas. Yo me imagino. Llegó la hora de la oración, Él dijo, ahora me toca a mí. Cállense ustedes. Se puso de rodillas allí. La Biblia dice que Él invocó a Dios. Él dijo, Señor, yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres el Dios verdadero. Yo sé que tú tienes un propósito eterno aquí en la tierra. Yo sé quién eres tú. Señor, para que todo el mundo sepa quién eres tú, envía fuego. La Biblia no dice que había una nube. Que no había. Lo único que dice que Jehová mandó fuego. Para mí es muy sorprendente que Él hizo una zanja alrededor de su altar y puso galones y galones, tambos llenos de agua. Remojó toda la carne, toda la leña y todas las piedras. Y la Biblia dice que Jehová mandó fuego y lamió, secó todo el agua. ¿Sabe qué puede hacer mi Dios? Si es su voluntad, Él puede quemar un palillo en la profundidad del mar si Él quiere. Él es Dios. Elías decía, ahora hemos visto quién es Dios. Ahora, muchachos, pescan a estos hombres. Agárrenlos, 400 de ellos. Los cortó la cabeza. Bueno, es la primera parte de la historia. Vemos a un hombre victorioso. Vemos un hombre de veras de fe. Vemos un hombre en las manos de un Dios todopoderoso. La Biblia dice que Acab se fue corriendo a la casa y fue a su esposa Jezabel y dijo, ¿sabe qué hizo ese hombre?
para mí es muy chistoso que él dice lo que Elías dijo o había hecho, pero no dijo nada de lo que Dios hizo. Él llegó a Jezabel y dijo, ¿sabe qué hizo ese hombre? Él mató a todos tus profetas. Ella tenía 400 más, pero él había matado 400 de sus profetas. Esa mujer se enojó de tal manera que ella llamó a un mensajero y decía, yo quiero que tú vayas y dile cara a cara a ese hombre que mañana a esas horas yo le voy a hacer lo mismo a él que él ha hecho a mí. El mensajero va y dice, Elías, la reina Jezabel dice que mañana a esta misma hora ella va a tener tu cabeza como tú hiciste los profetas de ella. Algo pasó en la vida de Elías en este momento. Sus rodillas empezaron a temblar. Su corazón falleció dentro de él. Le dio un miedo que él no aguantaba. Y la Biblia dice que él dio la vuelta y corrió, huyó de la presencia de esa mujer. Hay algo aquí que podemos notar, hermanos. Que después de la gran victoria a veces viene una gran derrota, una gran prueba. Yo podría platicar muchas cosas de grandes éxitos que tuvimos, pero después de grandes problemas que tuvimos. ¿Cómo es posible que un hombre puede vencer 400 profetas de un Dios falso y va corriendo de la voz de una vieja nada más? ¿Cómo es posible? Bueno, el primer día Dios le envió cuervos con alimento y con pan y con agua y él comió y bebió. ¿Sabe qué hizo el hombre? Por 40 días, más de un mes, él caminó, él huyó, él iba escapando de la presencia de Jezabel. 4 días al monte Horeb. Y la Biblia dice que allí encontró una cueva. En la montaña, una cueva. Vayan pensando ustedes, ¿quiénes viven en cuevas? Arañas. Tal vez culebros, tal vez otros animales, pero él se metió ahí nada más. Por 40 días él había pensado, como tú y yo hemos pensado, a ver, solo yo soy. No hay otro. Y me buscan a mí para quitarme la vida. ¿Han sentido así? Déjenme decirles algo, hermanos, la soledad nos hace pensar así. A veces estamos solitos, no hay otra persona con quien podemos orar y llorar y platicar. Y sentimos que ya no podemos más. Déjenme decirles algo. Hay 2 versículos en Romanos capítulo 8 que nos dicen la verdad. Ayúdame. Versículo 31. Si Dios por nosotros, ¿lo creemos o no? Versículo 37. En todas estas cosas, las pruebas y las luchas, la pobreza, la enfermedad, en todas esas cosas, somos más que ¿qué? ¿Lo creemos o no? ¿Sabe por qué? Porque el Dios soberano está en control de todo. Ahí está Elías en la cueva. Viene la voz de Dios y ¿sabe qué dice Dios? Me lo ha dicho a mí varias veces. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué te metiste en esta cueva? ¿Por qué estás aquí?
Yo soy el único. Y me buscan a mí para matarme. Dios dijo, no, yo tengo 7,000 más. Tú no los conoces, pero tú no estás solo. Él dijo, vete ahí a la boca de la cueva, quiero que te veas algo. Y pasaron 3 cosas muy tremendas. Había un viento que rompió las piedras. Había un fuego. Había un terremoto. Pero la Biblia aquí dice que Dios no estaba en las cosas que se veían. Pero vino algo que cambió la vida de Elías. ¿Sabe qué fue? Un siervo pasible. La palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo Dios a ese hombre? La primera palabra que él dijo. ¿Sabe qué dijo? Ve. La primera palabra que nos ha dicho a nosotros, ya lo leímos hace un rato. Id, ven, ve. Bueno, la historia es muy sencilla, baja y encuentra un hombre allí que se llama Eliseo. No sé si ustedes saben la historia, deben leerlo. La palabra de Dios es tan fuerte, tan poderoso, que Elías fue con Eliseo y ese Eliseo llegó a tener el doble poder que Elías tenía. Fíjate. Tras de cada uno de nosotros hay un discípulo que tendrá el doble experiencia, el doble impacto, el doble fuerza. Después de cada uno de nosotros hay alguien esperando que va a ser el doble que hemos hecho. Alguien ha dicho que el valor de un misionero no se ve en lo que él hace, sino en lo que sus discípulos hacen cuando él ya no está. Hay personas tras de nosotros, hombres fieles, que Dios tiene preparados, hermanos, para extender la obra en todo México, de frontera a frontera, de costa a costa. No hemos terminado todavía, hermano. Estaba hablando hace un rato con hermano Taffy. Y no es por nada, somos Johnson. La palabra Johnson es más corriente nombre en inglés. Nuestra familia hemos trabajado más de 80 años de misioneros aquí en México. Yo, Grady, Eric, Sara. 80 años. En aquel tiempo no veíamos mucho, ahora sí vemos más. La Biblia dice que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido al pensamiento del hombre lo que Dios tiene preparado por ustedes. Un día, si ustedes son fieles, el rinconcito y todo el terreno, la gente no cabrá que Dios quiere salvar. ¿Por qué lo va a hacer? Porque Él es soberano. Apunté unas palabras que quiero leer. Nada más. Mi pensamiento de Dios, Él es único, no hay otro como Él. Es santo, es amoroso, es gracioso, es eterno, es justo. Él perdona, Él limpia, Él cambia, Él salva. Él provee, Él pone, Él quita. Él bendice, Él maldice, hace y deshace. Llama y manda, reprende, enseña, edifica, corrige. Y nadie puede cambiar su opinión. Él es único. Él es Dios soberano. Todo lo sabe, todo lo puede. Está en todo lugar. Y está aquí con nosotros. Y el día de hoy te está hablando a ti en alguna manera. Él está haciendo algo a ti. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Joven, viniste a ver una posible novia.
Señoritas, viniste a ver un posible novio. Hermanos vinieron a ver a algunos viejos hermanos. ¿Por qué estamos aquí? Dios tiene una palabra por nosotros. Ve. Vayan. Un día pronto van a saber que hermano Johnson ya no existe, que ya murió. Y no sé si desde el cielo voy a poder ver aquí abajo, a ver la ABM de México. Quiero mirar por abajo, a ver qué están haciendo. Yo quisiera chiflar al Señor. Señor, mira lo que están haciendo. Yo puse un granito de arena ahí. Fíjate, mira lo que están haciendo. El Señor me dirá, Johnson, cállate. Yo derramé mi sangre por ellos. Yo les di mi palabra a ellos. Yo envié mi espíritu con ellos. He estado con ellos día y noche por años. Y lo que ellos hacen, no lo hacen por su propia fuerza, lo hacen por mí. Y si hay éxitos allí, ellos no lo hicieron, yo lo hice. Y sin mí, nada pueden hacer. Hermanos, sean hacedores de la palabra, no oidores nada más. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por el mensaje, hermanos. Voy a invitar a 4 hermanos voluntarios que nos apoyen para levantar las ofrendas. Si pueden venir aquí al frente, vamos a orar por las ofrendas y los jóvenes